Todos estaban esperando la receta del chocoflan, así que empecemos porque para luego es tarde. Así que como primer paso de esta preparación es necesario buscar el molde adecuado donde vamos a preparar este chocoflan, ya que tendremos que agregarle 6 cucharadas bien sobraditas de azúcar. Ya luego llevaremos a derretir muy bien el azúcar para que nos quede un caramelo. Adicionalmente, y como opción personal, mi mamá le agrega 4 cucharadas de agua para que no se nos vaya a quemar el caramelo, ya que es súper necesario que el caramelo nos quede de color café o más o menos doradito, pero que no se nos queme porque nos amarga la preparación. Dejamos que este se enfríe y pasamos de unita vez a preparar la torta de chocolate. Esta vez mi mamá decidió agregarle 6 cucharadas de azúcar y luego pasó a agregarle las 3 proteínas que son necesarias en esta preparación. Por cierto, para que no les vaya a pasar lo que nos pasó a nosotras, busquen un recipiente bien grandecito para que puedan batir mejor. Y ya cuando la preparación esté así como ustedes la están viendo, continuamos agregando 2 cucharadas bien sobraditas de mantequilla, ya que serán necesarias en esta preparación, pero eso sí que estén bien derretidas. Enseguida continuaremos agregando las 7 cucharadas bien sobradas de harina de trigo. Recuerden, muchachas, que las cucharadas son bien sobraditas porque yo me las conozco, porque la idea principal es que a ustedes también les quede maravillosa esta preparación. Ya en este punto será necesario que le agreguemos 8 cucharadas de leche líquida, pero si ustedes no tienen leche no se preocupen porque le pueden agregar agua. Solamente es necesario que esta preparación no quede ni muy espesa ni muy líquida, así que por eso mi mamá decide siempre contar las cucharaditas de todos los ingredientes para que quede precisa la preparación. Así que la mantequilla que derretimos al principio le estaremos agregando 4 cucharadas. Recuerden remover cada vez que se le agrega otro ingrediente para que no se formen grumos. Si ustedes lo desean, le agregan una cucharadita de polvo de hornear y una pizquita de sal. Entonces, como estamos preparando un chocoflan, es necesario que el chocolate se sienta bastante y por eso mi mamá le agregó 5 cucharadas de chocolate pero en polvo. Remuevan bastante bien para que no se nos vaya a formar ningún grumo en la torta. Y con el caramelo frío pasamos a agregarle un tricito de mantequilla para luego sí pasar a agregar la preparación de la torta de chocolate. Y ahora sí pasamos a preparar el flan, el quesillo como ustedes le conozcan, y a este le estaremos agregando 5 proteínas. Luego 300 gramos de leche condensada y un vasito generoso de leche líquida. Y si ustedes tienen en la casa le pueden agregar una cucharadita de ron. Tengan presente que esto es opcional, ya que también le pueden agregar una cucharadita de vainilla. Y ya llegado a este punto de la preparación colocamos a cocinar una cantidad generosa de agua, ya que esta preparación se hace a baño María. Y como tenemos que agregarle la preparación del flan por encima de la torta, tenemos que hacerlo con sumo cuidado y poco a poco. Dejaremos que esta se cocine aproximadamente por 1 hora a baño María. No se preocupen porque el tiempo hoy en día pasa rápidamente, así que ya después de que esté listo, dejaremos enfriar por un buen rato. Si ustedes lo prefieren, lo pueden dejar enfriar toda la noche en la nevera. Eso sí, si en su casa no son tan antojados como en la nuestra, porque ya por acá mi mamá estaba desmoldando el chocoflan, ya que todos estábamos con los antojos desde hace día y no podíamos esperar toda una noche para poder probar. Pero lo interesante de esta preparación es que si ustedes se dieron cuenta, nosotros al principio colocamos la preparación de la torta primero y ya de últimas agregamos la preparación del flan o quesillo. Así que lo interesante fue que cambiaron de posición, no se sabe ni cómo ni cuándo, pero lo importante fue que quedó este chocoflan totalmente maravilloso. Por eso recuerden guardar el paso a paso de esta preparación para que ustedes también se animen a prepararlo en la casa. Y si dejan un poquitico para el otro día será maravilloso. Así que un besito y chaitos.